Llegó el momento de la verdad. Bienvenidos a mi predicción y análisis de la fecha 1 del Mundial 2026. Todo esto y más en Vive Food, donde vivimos el fútbol. Ahora sí viene lo chido. Comencemos hablando de México versus Sudáfrica, que será la inauguración del Mundial este jueves 11 de junio a la 1 de la tarde hora mexicana. Por un lado, la selección Metza viene con un plantel lo más completo posible, pero tampoco es que tenga estrellas. Entre los más destacados está Edson Álvarez, Johan Vázquez, Julián Quiñones, que viene de meter goles importantes en Arabia, y por ahí su promesa Gilberto Mora, que apenas tiene 17 años y toca muy bien la pelota por la mitad del campo. Pero por otro lado hay jugadores que están convocados y que no han tenido una temporada muy positiva, como el caso del Santi Jiménez, el Memo Ochoa, entre otros más. Yo, para ser bastante realista, creo que México no cuenta con un plantel demasiado extenso, pero para este partido le podría alcanzar. Sudáfrica es un equipo bastante fuerte, muy dinámico, muy rápido, pero tampoco mantiene demasiado orden. Y en casa, con un estadio lleno de hinchas mexicanos poniendo presión, lo más seguro es que México pueda sacar la ventaja. Mi score, la victoria, será para el equipo local. Pasemos a ver ahora de Corea del Sur versus República Checa. Para ser bastante sincero, creo que es un partido engañoso. La mayoría optaría por irle al cuadro europeo. Sin embargo, Corea del Sur creció bastante en los últimos años y déjame decirte que maneja un orden táctico tremendo. No es un equipo que cuente con demasiadas estrellas, pero ya la mayoría de sus futbolistas están en Europa o en equipos medianos del viejo continente. O sea, estamos hablando de que una Corea del Sur bastante dinámica, que entiende bien cómo pasar la pelotita sin descuidarse demasiado defensivamente, y República Checa no es un mal equipo, pero tampoco lo veo tan fuerte como quizás muchos piensan. Ahora sí, creo que en lo físico y lo dinámico será un partido extremadamente duro y voy a poner tablas igualadas. Bien, el día viernes tenemos Canadá versus Bosnia y Herzegovina. Espero haberlo pronunciado bien, me van a disculpar. Y bueno, Canadá es el local. En este caso creo que tiene también la ventaja siempre el equipo que juega en casa, pero Canadá no lo veo como un equipo tan competitivo. Alphonso Davies está muy alejado de su mejor versión y Jonathan, que era la otra estrella del equipo, me parece que también bajó su calidad a comparación de lo que hemos visto antes. Ahora, Canadá lo bueno que tiene es que es un equipo que te suelta la pelota, no se desespera, e inclusive hace 2 años cuando jugó la Copa América en Estados Unidos, un territorio bastante cercano a ellos, y los equipos del resto del mundo eran visitantes, Canadá lo que optaba era quizás jugar más con la desesperación del rival. Creo que Bosnia, pese a ser visitante, por momentos saldrá a atacar. Creo que Canadá va a mantener más la cautela y esto le va a dar la potestad para ganar este partido. Y sí, voy con la victoria del cuadro de la hoja, de Perú Premium, como dicen algunos. Ahora nos toca ver al otro local, porque sí, hay 3 locales en esta Copa Mundial, cosa loca, y será Estados Unidos versus Paraguay. El día viernes a las más o menos 10 de la noche, hora paraguaya, 8 hora de Estados Unidos. Oye, hay que ser muy sinceros, hoy los Yankees traen un plantelazo. Está Christian Pulisic, Balogun, Chris Richards, este chico que viene de ser el central titular en el Crystal Palace, campeón de la Conference. Y trae un buen plantel Estados Unidos. Creo que hay mucho equilibrio. Hay buenos centrales, no extraordinarios, pero muy buenos. Un mediocampo interesante y sobre todo atacantes que están entendiendo la idea. Sinceramente, el equilibrio de Estados Unidos le podría dar la victoria en este partido. Aunque al otro lado está Paraguay, que personalmente me gusta mucho la albirroja de Gustavo Alfaro, que creo yo va a ser uno de los tapados de esta edición. Paraguay tampoco es un equipo que tenga nombres extraordinarios en sus líneas, pero maneja un buen equilibrio y sobre todo creo que maneja un orden tremendo. Lo que a mí me gusta de la selección paraguaya es que estos partidos son los que necesita. Estados Unidos acá va a salir a atacar, va a salir seguramente a presionar, y lo más seguro es que Paraguay se repliegue un poco más y a raíz de las contras pueda tener una mayor cantidad de oportunidades. Es el partido perfecto para que Paraguay dé, muy entre comillas, la sorpresa. Y creo que el equipo Alfaro es un equipo que te domina pelota parada, te domina, por ejemplo, también remates de larga distancia. Es bien organizado en defensa porque incluso el 9 en varios partidos termina bajando. Diría que su fútbol por momentos es similar al Arsenal. Pelota parada, tiro largo, orden defensivo, orden general. Yo creo que este partido, aunque muchos no van a estar de acuerdo, va a ser victoria
de la albirroja, o en todo caso empate, pero yo voy a apostar, voy a tirar la fichita de la semana, va a ser victoria de Paraguay. Pasemos a ver ahora de Qatar versus Suiza. Y bueno, Qatar sinceramente es un equipo que a lo mejor por ahí te juega bien en el fútbol asiático, pero en mundiales no le ha ido bien. Bueno, mundiales lo digo como si hubiera jugado muchos. Ha jugado un mundial y en el que organizó. Creo que Qatar creció futbolísticamente en los últimos años, pero no creo que le alcance para vencer a la selección de Suiza, que es un equipo más dinámico, con mejores nombres y que aparte lo va a sucumbir en todo momento. Qatar es un equipo que a veces llega, pero con una efectividad tan muerta como la que tiene, no le va a alcanzar. Por ahí que te mete un gol, pero Suiza le va a meter 2, 3 o quizás más. Voy con la victoria del cuadro europeo. Pasemos a ver ahora de Haití versus Escocia, que sinceramente Haití me ha sorprendido para bien. Viene de golear a Nueva Zelanda y aparte le hizo buen partido a la selección peruana, al menos en el primer tiempo. Cabe destacar que perdió ese partido, pero también hay que notar que Haití cambió casi todo el plantel para el segundo tiempo. Terminó haciendo 8 cambios. Entonces, con un equipo muy cambiado, las cosas iban a ser diferentes. Me sorprende lo bien que defendió en estos últimos partidos Haití. Mira, creo que estoy hablando bastante flores del cuadro de la CONCACAF. No me quiero extender demasiado, pero mire que no me sorprendería mucho que Haití le gane a Escocia, no me sorprendería tanto, pero al frente Escocia también ha demostrado ser un equipo más dinámico con la pelota, que contragolpea bastante bien y que aparte tira centros difíciles de aguantar. Creo que desde la creatividad Escocia tiene más por ofrecer. Haití seguramente se va a defender, va a tratar de ir rápido por banda, pero voy a poner que va a ser un partido con goles, voy a poner un 2-1 y la victoria para el cuadro de Europa. Luego tenemos Australia versus Turquía, otro partido muy atractivo y que se juega bien tarde, por cierto. Se juega a las 11 de la noche, hora de Estados Unidos, más o menos. Por ejemplo, a la 1 de Paraguay, a la 1 de Argentina. Me parece que en Australia va a ser ya el día siguiente, va a ser como día domingo, como a las 5 de la tarde. Pero bueno, Australia-Turquía tengo mis dudas, creo que los australianos también vienen muy duros, es uno de los equipos que mejor fútbol practica en todo lo que es Asia, creo que detrás de Japón y de Corea del Sur son el equipo que mejor juega, pero los turcos también son un equipo que aunque no me encantan defendiendo, cuando van al 1 contra 1 te someten, te generan fútbol y tienen futbolistas por la mitad del campo que tienen muy buena pegada. Obviamente Arda Güler es uno de mis caballos ganadores y creo que este partido lo va a ganar la selección turca. Y el mejor partido, al menos de esta fecha 1, o uno de los más atractivos, es Brasil versus Marruecos, que para mí va a ser un partidazo. Marruecos es una selección que ha crecido muchísimo, viene de ser semifinalista del último mundial, fue campeón de la Sub-20, tercer puesto de los Juegos Olímpicos, fue finalista y bueno, ahorita entre comillas campeón de la Copa Africana. Bueno, es un tema a debatir, y es un equipo fuerte, por las bandas es muy rápido, aparte tiene una concentración en la mitad del campo dura y hoy ha ganado mucho con la incorporación de un jugador como Brahim Díaz. A esto súmale que no es tan fácil anotarle goles con una defensa organizada y un arquero buenísimo como Bono. Yo creo que Brasil la va a pasar mal para poder ganarle, y aunque hoy he visto una versión de la canariña mucho más dinámica, más tocadora, que te presiona, muy importante, porque esta Brasil de Ancelotti te presiona, se va encima, cosa que en ediciones pasadas muchas veces no veíamos, y la veo mucho más compacta. Creo que este primer partido no va a terminar de hacer la adaptación completa de la canariña, no le va a alcanzar, y con una Marruecos que te somete por bandas y que hoy tiene más alternativas de cara al gol, va a terminar siendo un empate. Y créanme, si les tiro mi fija, el ambos anota, sale porque sale. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Vamos ahora con Alemania versus Curazao, y acá podría meter una explicación bastante larga de las posibilidades que tiene el cuadro de la CONCACAF de poder ganarle a Alemania o sacarle un empate, pero para ser muy sincero no creo que pase. Creo que Alemania le va a controlar los espacios y seguramente lo va a ganar, y por amplia diferencia. Otro partidazo, bueno, este sí que está muy bueno, es Países Bajos versus Japón. Pónganle una mirada, pónganse frente al televisor, porque este partido para mí va a tener muchos goles y muchas situaciones. Va a combinar el orden de Japón, la buena llegada, contra un Países Bajos recio, bueno en pelota parada y que aparte suele tener muy buenos contragolpes. Creo que Japón viene haciendo muy buena fase de grupos en los últimos años, pero ante Países Bajos es muy complicado. Es muy difícil llevarte un partido del cuadro de Holanda porque, a ver, creo que Japón puede que inicie ganando el partido a raíz de su orden, a raíz de su explosividad,
a raíz más que nada de esa llegada que suele tener bastante rápido y el desmarque de Japón es tremendo, pero creo que Países Bajos desde lo físico lo va a terminar superando, y cuando ya esté el segundo tiempo y Japón esté muy desgastado, no le va a alcanzar para superar en pelota parada o en situaciones de juego al conjunto europeo. Yo creo que va a ser un partido grande, como de 3-2, de 4-3, pero va a ser un partidazo. Victoria de Países Bajos. Vamos ahora con Suecia versus Túnez, que se disputa el domingo, igual que todos los partidos que hemos hablado en este ratito. Y bueno, he de ser muy sincero, es complicado. Me parece que es un duelo muy parejo, ¿eh? Suecia hoy cuenta con buenos jugadores en zona de ataque, ¿no? Como Gyökeres, como Isaac, buenos en la mitad del campo también, pero hizo una eliminatoria para el olvido. Clasificó más que nada por pasar al repechaje al que había clasificado previamente por lo hecho en la Liga de Naciones. Pero en sus eliminatorias tuvo muchos partidos donde la conexión Gyökeres-Isaac no se vio y donde la mitad del campo no conectaba. No sé si eso le pueda pasar factura en este partido. Ya tiró un golpe, no voy a tirar otro. Creo que Túnez es un equipo muy duro, es un equipo bien concentrado, pero no sé si le alcanzará. Creo que con Suecia en una buena noche la victoria debería ser para el cuadro europeo. Pasemos a Costa de Marfil versus Ecuador, un partido que seguramente estaban esperando todos mis hermanos ecuatorianos, y va a ser uno muy duro. Esta es una prueba de fuego para la selección sudamericana, porque Costa de Marfil tal vez muchos no lo vean así, pero es una de las selecciones más valiosas de todo el torneo y también una de las que tiene una buena cantidad de futbolistas en zona de ataque. No sé ni siquiera si va a jugar Pepe o va a jugar Diallo por la banda derecha. Por el otro lado seguramente va a jugar Diamandé, que es una de las promesas del fútbol mundial. Y ni qué hablar de lo que tienen para centrodelanteros, ¿no? Entonces es un equipo duro, es un equipo que hace no mucho, por cierto, fue campeón africano. Fue, si no me equivoco, en el 2023 con un plantel bastante similar al que tiene ahora. Bueno, salvo por algunos jugadores que son nuevos. Después, en defensa es bastante duro. Y no sé quién llevará la propuesta, pero me atrevería a decir que va a ser el cuadro de África. Creo que Becasese es un técnico a veces muy seguro, o bueno, muy cobarde, depende cómo lo veas. Y puede que no salga demasiado. Puede que el equipo de Becasese en este partido no se arriesgue. Y tampoco lo voy a juzgar, porque creo que exponerte a una defensa tan dura como esta de Costa de Marfil, que en la contra te puede matar, creo que por ahí meterse atrás por algunos momentos no estaría mal. Después seguramente Ecuador va a salir bastante también, pero creo que en gran parte del partido va seguramente a aclimatarse, va a tratar de evaluar más o menos cómo está el equipo contrario. Y bueno, Ecuador en defensa tiene quizás una de las... No, tiene la top 5 del planeta, no, está Pierre Hincapié, William Pacho, Ordóñez. O sea, pasar Ecuador no es nada fácil. En los últimos años ha recibido menos de 10 goles en más de 20 partidos. O sea, es complicadísimo anotarle gol a la selección ecuatoriana, es muy difícil. Encima Galíndez ha sido un arquero salvador y muy espléndido. Yo tengo mis dudas, este partido me vuela la cabeza y voy a tirar un empate entre africanos y sudamericanos. Vamos ahora con España versus Cabo Verde. Mismo caso que con Curazao Alemania. ¿Existe alguna posibilidad? Por supuesto que sí, en el fútbol siempre se da. Más con Cabo Verde España, porque siendo sincero, este cuadro africano es de los que puede incomodar a la selección española por el físico y por la distancia, porque España tiene muy buenos futbolistas, pero Cabo Verde tiene futbolistas que en el 1 contra 1 te marcan muy duro, te presionan fuerte y que aparte a la contra va a ser muy complicado de aguantar. Creo que España, más allá de que tiene defensores muy técnicos y un extraordinario control de la pelota, creo que en partidos donde controle la pelota España y quede mal parado, la pasa mal. Yo creo que poca gente se ha dado cuenta de que España en partidos donde la tenencia de la pelota no le asegure realmente estar dominando el juego, España la podría pasar mal. Y en este partido créeme que podría pasar. Ojito de Cabo Verde viene de golear 3-0. Ojito de Cabo Verde es un equipo potente que eliminó a los favoritos en el fútbol africano, que quedó líder de su grupo, así que tampoco es un equipo tan sencillo, vamos a decirlo así. Igual creo que España, por el dominio incontrastable que tiene, va a terminar generando más espacios y una mayor cantidad de jugadas. Creo que va a ser un ambos anotan, pero voy con la victoria de la roja, de Españita. Vamos ahora con Bélgica versus Egipto. Oye, para mí va a ser un partido muy recio. Egipto no es un plantel con tantas estrellas, más allá obviamente de Mo Salah o de algún otro jugador por ahí que se me está yendo el nombre, pero tiene algunos que 2-3 jugadores muy top. Pero es un equipo que juega bien. Egipto es un equipo que por la mitad del campo hace un pase largo y una transición rápida de la pelota espléndida. Mientras que Bélgica, bueno, quizás por plantel es mejor en casi todas las líneas, pues con uno de los mejores arqueros del planeta. Y
no lo veo mal a Bélgica, también. Debo decir que no lo tenía tan en candidatos, pero lo último que vi me da la sensación de que es un equipo muy rápido con el balón. No rápido jugando, rápido con el balón. Y con esto me refiero a que suelta muy rápido la pelota y con esto va generando que el equipo rival se vaya despistando. Y aparte, bueno, el ataque ahorita es una bestialidad, ¿no? Tienes el caso de Jeremy Doku, Leo Trossard. Difícil aguantar futbolistas así. Un Kevin De Bruyne que todavía sigue con pases importantes. Yo creo que voy a ir con la victoria de los belgas. Bien, Arabia Saudita versus Uruguay. Cuidado que se viene otro golpe. Cuidado que se viene otro golpe. Porque Uruguay, sinceramente, no lo veo tan fuerte. Creo que Arabia Saudita se acostumbró a jugar más a la defensiva. O no tan defensivo, pero más soltando el balón ante equipos grandes. Y creo que acá lo va a hacer. Cabe destacar que Uruguay, para mí, puede ser una de las grandes excepciones de este mundial. Porque veo a una Uruguay que, para serles muy pero que muy sincero, desde la pelea de Bielsa con Suárez ha estado muy distraída, no ha sido tan confiable y muchos de los futbolistas de Uruguay vienen siendo suplentes. Más allá de que a lo mejor el nivel no les daba para ser titulares, siguen en grandes equipos, pero lo malo es que vienen sin ese ritmo. Los futbolistas como Josema, Araujo, Ugarte, Darwin Núñez se han acostumbrado más a estar en la banca y eso le podría pasar factura a Uruguay. Mira que me encantaría tirar la fichita. No, sí, la voy a tirar, me voy a arriesgar. Voy a tirar el empate entre árabes y sudamericanos. La fichita, la segunda fichita que tengo, Pero bueno, vamos. Irán versus Nueva Zelanda. Este partido seguramente se lo van a ver por la moda del señor Tim Payne, pero seamos sinceros, Nueva Zelanda no trae nada. Es un equipo malísimo. Y bueno, clasificó más que nada porque ahora, bueno, tienes el tema de que tiene que ir uno de Oceanía. Y clasificó porque el resto son más malos que cenar con tu suegra. Entonces, seamos sinceros, Nueva Zelanda es un equipo bastante pobre, que defensivamente no es tan flojo, pero en ataque no te genera nada. Es un equipo que a lo mejor tú ves un highlight y dices, wow, tremendo Nueva Zelanda, pero porque lo ha jugado con alguna isla de Oceanía, pero jugando contra equipos de mayor rigor, que no te dejan pasar, contra equipos de mayor toque es complicado. Y créeme que Irán es un equipo que toca bien la pelotita, que no tiene tantas estrellas, pero detrás de Australia, Japón y Corea del Sur, me parece que es el mejor equipo que juega fútbol en todo Asia. Es un equipo que es rápido, que toca la pelota bien por la mitad del campo, que concentra. Yo creo que va a ganar el cuadro asiático. Creo que es muy obvio que sí. Señores, pónganse serios que se viene Francia versus Senegal. Otro de los partidos que a mí me parece que va a ser buenísimo, tal cual Países Bajos-Japón o tal cual un Brasil-Marruecos. Y oye, Senegal es un equipo extremadamente fuerte, lo vi hace no mucho jugando contra la selección peruana y sin Mendy, sin Sadio Mané, sin gran parte de sus estrellas, le terminó dando un baile a la selección peruana. Un baile que acabó en 2-0, pero que tranquilamente pudo haber sido 5. Pasó por todas las líneas, es un equipo veloz, que tiene un pase rápido tremendo, te desborda, te concentra, hay jugadores con un regate extraordinario y encima es un equipo que sabe tomar la potestad de la pelota, que no le tiene miedo a nadie. Por algo es el campeón africano real, vamos a decirlo de esta forma, ya que bueno, fue el que se lo ganó en cancha. Pero bueno, a fin de cuentas, esta versión de Senegal es tremenda. Me parece que es un equipo, no sé si lo tiraría para candidato, pero digamos que si hubiera un top 15 favoritos, estaría en el puesto 12, 11, tal vez en el 10. Es un equipo muy fuerte, muy explosivo. En defensa no es malo como mucha gente lo cree. Tiene a Koulibaly y a otros exponentes bastante interesantes. Y un arquero que saca de todo. Me parece que, para ser sincero, hay que meterle un ojito a Senegal. Al menos uno. Ahora, al frente está Francia. Al frente está Francia. Es un equipo endemoniado. No veo zonas tan débiles en Francia. Algunos te van a decir que en la mitad del campo, y la mitad del campo tienes N'Golo Kanté, Zaïre Emery y Tchouaméni. Zaïre Emery, que es una de las promesas del fútbol mundial. N'Golo Kanté, que es un recuperador todoterreno, y por supuesto Tchouaméni, que también es un futbolista del Real Madrid, uno de los equipos más importantes del mundo. Del ataque ni qué decir, porque aparte cuando a Francia no les salga bien algo, cuando no le salga lo bien a Mbappé, a Dembélé, a Olise, va a meter a Doué, va a meter a otros futbolistas extraordinarios, así que ojito. En defensa no está mal, bueno, creo que Saliba por un tema de lesión puede que no juegue, pero después tienes Upamecano, tienes a Koundé como lateral, que ha tenido una temporada tremenda en el Barça. No le veo zonas muy débiles a Francia. Creo que en este partido va a ser, aunque muy duro, pero lo va a ganar el conjunto francés. Y ha sido el partido que más me demoré explicando. Irak-Noruega. Es decir que el equipo iraquí me gustó cuando jugó ante Bolivia.
pero no sé si le alcance para un despliegue físico ante Noruega. Por momentos Bolivia alcanzaba a pasarlo, por momentos. Con Noruega, con la mitad del campo que tiene y con futbolistas gigantes como Sorlo o Haaland, no la va a pasar bien. Me encantaría meterte una explicación mucho más extensa, pero voy a ir con la victoria de los vikingos, de los nórdicos. Vamos ahora con Argentina versus Argelia. Partido infravalorado porque Argelia viene bastante bien, es de esos equipos africanos que mete. No tan física, Argelia no es tan física como Sudáfrica, como Senegal, pero es una selección que tiene un toque de balón bastante corto y que a raíz de esto te va generando unos impulsos muy difíciles. Ahora, Argentina dentro de lo compacto me encanta por todo lado. He de decir que Argentina es un equipo muy completo, no tiene un plantel igual que el de 2022, pero mantiene la base. Y hay que decir que todavía tiene a Messi, todavía tiene a futbolistas muy cruciales, el Diego Martínez en un nivel alto. Yo creería de que va a dominar los espacios y por fútbol, aunque le va a costar, creo que Argentina lo va a ganar. Ojo, le va a costar, será un 2-1, un 3-2, pero va a ganar Argentina. Vamos ahora con Austria versus Jordania. He de decir que es el partido más olvidable de toda esta fecha 1. Jordania para mí es un equipo flojísimo, sí que está en el mundial y todo, pero un equipo flojísimo, ¿no? Austria no es sorprendente, pero debería de ganarle más allá de que le falten algunas figuras. Pero debería ganar el combinado europeo. Vamos ahora con Uzbekistán versus Colombia. Los cafeteros, de los cuales ya tenía ganas de hablar. Colombia, una de mis selecciones favoritas en cuanto a fútbol, aunque debo decir que sus últimas fechas han sido bastante pobres. Inclusive hace poco que ganó 3-1 ante Costa Rica, da la sensación de que Colombia en defensa es un equipo que te puede permitir pasar. Ahora, en ataque, por el momento y por los jugadores que tiene, da la sensación de que no debería tener tantas complicaciones. Lucho Díaz, que la rompe hoy en el Bayern Múnich, Luis Javier Suárez, que es el 9 del Sporting, y John Arias, que juega en el Palmeiras. Yo creo que la mitad del campo, como no esté desconcentrada y como entienda cómo jugar estos partidos importantes, lo va a tener ganando el cuadro cafetero. Vamos a ver, para mí puede ser un gran fracaso de Colombia o un partido que lo gane 4-0. Esperemos, sea el último. Y bueno, también tenemos Ghana versus Panamá. Y debo ser sincero, Panamá es de esos equipos que yo lo veo jugar y me sorprende que lo bien que le fue en la Copa América del 2024. Porque lo último que le he visto a Panamá es un equipo que sí, que intenta, que trata de conectar, que por la mitad del campo tiene algunos nombres interesantes. Me encanta cómo se maneja en la mitad del campo, pero tiene una efectividad bastante nula. Con una efectividad tan pobre, con un equipo que por momentos se tiene que esconder, es muy complicado. Y Ghana es un equipo que te somete desde lo físico. No es un equipo tan extraordinario como otros africanos, como Marruecos, como Senegal, pero es un equipo que creo que desde lo físico, desde el impulso, te puede terminar apabullando. Y me atrevería a decir que es el partido que va a acabar en goleada que menos gente espera. Me atrevo a decir que va a quedar 4-1, por ejemplo, a favor de los africanos. Vamos ahora con el partido de Inglaterra versus Croacia. Oye, un partido duro entre dos cuadros europeos. Creo que mucha gente no le ha tomado importancia, pero Inglaterra-Croacia es un partido buenísimo. De hecho, lo vimos en el Mundial 2018, en cuartos de final, si más no me equivoco. Si más no me equivoco, no, en semifinales. Inglaterra-Croacia es un duelo potente. Creo que Croacia, lastimosamente, hay que decir la verdad, bajó bastante el nivel con los años. Creo que no va a tener una actuación tan buena esta temporada como a diferencia de otras, aunque bueno, sabe sorprender Croacia. Ha ido perdiendo plantel, aún así todavía conserva una base del 2018 y del 2022, pero ha ido perdiendo jugadores importantes, ¿no? Y muchos han envejecido también. Inglaterra soy quizás la selección con el plantel más completo de todo el planeta, pero siempre le pasa de que por ahí Inglaterra termina pecheándola, como algunos dicen, aunque con su entrenador que sabe de torneos cortos, creo que acá puede implementar un sistema en el que gane Inglaterra este partido y el resto ya no son tan complicados, a punta de que pueda ser hasta el líder perfecto. Creo que también por el momento de muchos de sus jugadores me atrevo a decir que debería pasarlo bien, desde Radford, Harry Kane, que hoy es el mejor 9 del mundo. Y aparte, lo último de Inglaterra sí me dejó alguna desazón. Creo que es un equipo que cuando las ideas se le nublan la pasa mal, pero creo que en este partido va a ser un dame que te doy. Voy con la victoria de los ingleses. Y el último partido del que hablamos se disputa el miércoles 17 y será Portugal versus la República Democrática del Congo. Un equipo africano que ha demostrado que es muy duro,
pero tampoco es que tenga demasiadas ideas. Me parece que es un equipo carente de ideas, más sin embargo físico, rápido y muy entusiasta. Ahora, Portugal me generó demasiada desazón en este partido reciente con Chile. Me sorprendió que le costara tanto pasar por encima del cuadro sudamericano, que terminó como última de las eliminatorias. Y es una Portugal que siento que no ha terminado de actuar como equipo, pero creo que sabe sacar los partidos adelante. Y ya hablando con un equipo completo, con un plantel con Vitinha, Joe Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Rubén Neves, es muy complicado controlar la mitad del campo. Y cuando controlas la mitad del campo y si no la pierdes en defensa, con una defensa buena de Portugal, no debería haber tantas complicaciones. Ahora vamos a ver qué pasa. Podría pasar una sorpresa, sí, pero ahora voy con la victoria del cuadro del bicho. Bueno, mi gente, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que por favor te suscribas al canal para mucho más contenido. Obviamente sígueme en todas mis redes sociales como @TioViveFood, y si el video te gustó, deja tu like. Cabe destacar que no me he extendido demasiado en cada partido. Recuerden que son 24 partidos lo que acabamos de ver en este momento. Por tanto, le he tratado de dar de 1 a 2 minutos como máximo. Sí que hay algunos juegos que son, entre comillas, más predecibles y por ahí que los dije en 20-30 segundos, y otros que son más complicados en los que me extendí, pero he tratado de llevar el equilibrio lo mejor posible. Así que bueno, nos vemos. Chau, chau. Suscríbete.